Bien, vamos a empezar con esta nueva sesión. Bienvenidos, jóvenes y señoritas. El título en el curso de química es Funciones químicas inorgánicas. ¿Listo? Funciones químicas inorgánicas. Bueno, ¿a qué está referido este tema? Básicamente a lo que observamos aquí en pantalla. ¿Ya? Pues aquí tenemos sustancias químicas, como pueden ser óxidos, como pueden ser hidróxidos, como pueden ser ácidos, como pueden ser sales, etc. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, este dibujo de este químico representa que está, en este caso, tomando en su mano una sustancia química que puede ser elemental o puede ser un compuesto. ¿Listo? Entonces, en este nuevo tema vamos a aprender a escribir fórmulas químicas. Vamos a aprender a nombrar compuestos químicos. Ya, por ejemplo, ¿por qué el agua tiene la composición de H2O? ¿Por qué no puede ser H3O? ¿Por qué no puede ser H4O? Vamos a aprender a escribir fórmulas químicas como el CO2, carbono, oxígeno, 2. Vamos a aprender a escribir fórmulas químicas como el agua oxigenada, H2O2. Fórmulas químicas como el óxido férrico, hierro 2, oxígeno 3. ¿Ya? Y todas las fórmulas químicas que he mencionado y como otras fórmulas químicas se encuentran en la naturaleza, como también parte de nuestra composición de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo humano se encuentran algunos elementos químicos, como por ejemplo en el cabello, el azufre, el hidrógeno, el carbono, en los ojos, en la lengua, en la saliva, en el estómago, hasta en las heces se han encontrado elementos químicos. Ya entonces en la naturaleza también pues abundan estos elementos químicos como pueden ser metales, no metales, metaloides, gases nobles, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno se juntan? ¿Qué van a formar? El H2O, o sea, un compuesto. ¿Y cuál va a ser su fórmula química? H2O. Entonces vuelvo a repetir, en este tema vamos a aprender lo que es escribir fórmulas químicas y escribir su nombre. Nada más, ¿listo? Y pues en la naturaleza, como les decía, existen muchos compuestos químicos. Y para no estar memorizando esos nombres químicos, pues han creado los científicos químicos unas reglas. Y en base a esas reglas se va a nombrar y se va a escribir fórmulas químicas. Ya existen reglas, existen normas para escribir fórmulas químicas. Atención, por favor. Funciones químicas inorgánicas. Concepto. Es el conjunto de compuestos químicos. ¿Cuándo son compuestos? ¿Cuándo son elementos? Compuestos son cuando están formados por dos o más elementos diferentes, ¿verdad? Y elementos es cuando pues está formado únicamente por ese mismo elemento. Entonces, y cuando es compuesto, cuando se componen, su nombre lo dice, no componen un elemento X con un elemento Y. Y estos dos elementos tienen que ser diferentes. Este puede ser X, este puede ser Y. Diferentes, se unen y es un compuesto. Ahora solamente puede ser de dos elementos, no, puede ser de 3, 4, etc. De tres elementos, un elemento X, un elemento Y, un elemento Z. Para que sea compuesto, recuerden que tiene que ser elementos diferentes. Y si los tres son elementos iguales, no es compuesto. ¿Ya? ¿Qué más? El grupo funcional, en palabras sencillas, va a ser la insignia o va a ser la escarapela o el escudo, la bandera de las diferentes fórmulas químicas. ¿Ya? Va a ser la insignia. Como por ejemplo nosotros tenemos nuestra insignia del colegio. Entonces al ver esa insignia del colegio, pues ya notamos de qué institución somos, ¿verdad? Entonces, el grupo funcional es, en otras palabras, la insignia del colegio. ¿Ya? Atención aquí. Función óxidos. Tenemos la primera función química, función óxidos.
En esta función óxidos, ¿cómo yo reconozco a los óxidos? ¿Cómo reconozco a los óxidos? Dice, el oxígeno se combina fácilmente con la mayoría de los elementos químicos, excepto con los gases nobles. Va a existir oxidación cuando el oxígeno entre en contacto con otro elemento químico. Y entonces al entrar en contacto el oxígeno con otro elemento químico, metal o no metal, se llega a oxidar y llega a formarse la función óxidos. Ejemplos tenemos aquí el óxido de calcio, cuya fórmula química es calcio-oxígeno. El óxido de potasio, potasio 2 oxígeno. El óxido de aluminio, aluminio 1, oxígeno 1. El anhidrido carbonoso, carbono, oxígeno 2. Anhidrido sulfúrico, azufre, oxígeno 3. Y así, óxido de magnesio, magnesio 1, oxígeno 1. Recuerden que en aquí no aparece ningún número, ¿verdad? En esta parte no aparece ningún número. Y como no aparece ningún número, ahí se va a sobreentender que va a existir el número 1. Aquí como no aparece ningún número, va a existir el número 1. ¿Ya? Entonces, atención con eso. Bien, entonces, los óxidos, ¿cómo yo reconozco a los óxidos? Es que en su estructura ellos tienen al grupo funcional al oxígeno. Entonces, cuando tú veas una fórmula química donde en la última parte esté presente el oxígeno, como aquí lo puedes observar, ¿qué compuesto es? Es representativo de la función óxido. Es un óxido, ya se le llama función óxidos. ¿Listo? Repito, cuando el oxígeno se encuentra en la última parte de un compuesto químico, se le llama función óxidos. ¿Ya? Por ejemplo, mira aquí, este calcio está unido a este oxígeno y este oxígeno está ubicado en la última parte. Por lo tanto, ¿qué función va a ser? Función óxido. Fácil. Este potasio está unido a este enlace. Y como este potasio está unido a este oxígeno, como este potasio está unido a este oxígeno y el oxígeno está en última parte, como puedes observar, es función óxido. Primera parte está el aluminio, segunda parte está el oxígeno. Como está en última parte el oxígeno, va a ser la función óxido. ¿Ya? Estos numeritos de aquí no nos va a interesar mucho, porque eso ya va a ser cuando nosotros escribamos fórmulas químicas. Pero ahora solo estamos reconociéndolo, nada más agrupándolo entre función óxido, hidróxidos, ácidos y sales. ¿Ya? Lo mismo aquí. El carbono está unido al oxígeno. Como el oxígeno está en la última parte, es función óxido. ¿Ya? Aquí el magnesio está unido al oxígeno. Como el oxígeno está en última parte, es función óxido. Y el sodio está unido al oxígeno. Como el oxígeno está en última parte, es función óxido. Nada más. Entonces la función óxidos se le conoce porque está unido como en último elemento al elemento oxígeno. ¿Ya? La función hidróxidos. El grupo funcional, a ver, leamos un poco. Los hidróxidos, también llamados bases o álcalis, se producen cuando los óxidos se mezclan con el agua. Y ahí van a formar esta siguiente estructura que observan ustedes. Van a formar esta fórmula química. ¿Cómo yo reconozco a la función hidróxidos? Su grupo funcional de los hidróxidos es el OH. ¿Ya? El grupo funcional de los hidróxidos es el OH. Y el OH debe aparecer en última parte. Si el OH en un compuesto químico aparece en última parte, ¿cómo le llama esa función? Función hidróxidos. Por ejemplo, mire, el aluminio en la última parte está apareciendo el OH. Como aparece en última parte el OH, es un hidróxido. Y es el hidróxido de aluminio. ¿Por qué aluminio? Porque aquí está el aluminio. ¿Ya? Aquí el magnesio OH2. El OH está presente aquí en última parte, entonces por lo tanto es un hidróxido. Como aparece el magnesio, es hidróxido de magnesio. ¿Ya? Aquí el OH está presente, entonces ¿cómo se le va a llamar? Hidróxido. Como está presente el sodio, va a ser de sodio. Aquí el OH está en última parte, entonces se le va a llamar hidróxido. Este ejemplo de aquí, hierro, OH3, el OH está en última parte, entonces se le va a llamar hidróxido. Aquí, OH, hidróxido de, ¿qué elemento es este? Calcio. OH, ¿qué elemento es este? De hierro, hidróxido de hierro. OH, hidróxido. Férrico, hierro. Ya está, entonces
Todo compuesto químico que en última parte lleva al OH, a los dos juntos, al OH junto, se le llama hidróxido. Se le llama hidróxido, ¿ya? Y si solamente aparece, no confundir con los óxidos solamente, para que sean óxidos, ellos en última parte aparecen el oxígeno, ¿ya? Para que sea hidróxido tiene que aparecer sí o sí el oxígeno y el hidrógeno. Y ahora si solo aparece oxígeno, no es hidróxido, es óxido. Si solo aparece H, es otra función. ¿Ya? Entonces, para que sea hidróxido, tiene que cumplir esa regla. Elemento más OH. Elemento más OH. Para que sea óxido, tiene que ser elemento más oxígeno. Elemento más oxígeno. Bien, ahora seguimos. ¿Cómo reconozco la función ácido? Los ácidos aquí son compuestos químicos que contienen al grupo hidróneo, o sea, al hidrógeno. Resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua. ¿Cómo reconozco un ácido, una función ácido? Es fácil. Que primerito debe estar el elemento hidrógeno. Repito, primerito, para que sea un ácido, primerito debe estar escrito el elemento hidrógeno. Seguido debe estar escrito un elemento cualquiera, metal, no metal, un elemento. Y como último debe estar escrito también el oxígeno. ¿Ya? A ver, veamos. Repito, para que sea un ácido, primerito debe estar escrito el H. Nada más. Si está primerito escrito en ese compuesto químico, si está primerito escrito el H, quiere decir que es un ácido. A ver, veamos. Este es un compuesto, está formado por hidrógeno, azufre, oxígeno. Primerito, fíjense, está escrito el H. Entonces es un ácido. Ácido sulfúrico se llama. Este de aquí está formado por hidrógeno, selenio. Primerito está el H. Entonces va a ser un ácido, función ácido. Este ejemplo se le llama ácido selenhídrico. Este ejemplo de aquí está formado por H, cloro. Hidrógeno y cloro. Entonces, como primerito está el hidrógeno, se le va a llamar función ácido. ¿Ya? Este ejemplo de aquí está formado por hidrógeno, carbono, oxígeno. ¿Verdad? Como primerito está el hidrógeno, se le llama función ácido. Y así, hidrógeno, cloro, oxígeno. Primerito está el hidrógeno, es un ácido. Y así sucesivamente. Hidrógeno, bromo, oxígeno. Como primerito está el hidrógeno, se le llama ácido. Ahora, si el H está último o está al medio, ¿será un ácido? ¿Qué dice? No es un ácido, porque para ser un ácido, les vuelvo a repetir, tiene que estar sí o sí primerito el hidrógeno. Si no está primerito el hidrógeno, es otra función. Ya, es otra función. A ver, seguimos. Este de aquí es más fácil, la función sales. La función sales, para su grupo funcional es que debe estar formado por el hidróxido, o sea, un OH, más el ácido, nada más, ¿ya? El hidróxido va a estar representado por un elemento positivo, signo positivo, o sea, todos los elementos metales son positivos, ¿ya? El ácido va a estar representado por todos los elementos negativos. ¿Y quiénes son los elementos negativos? Los no metales. Entonces, mire, el negro son metales, el verde son no metales. Listo. Todos los que ven de color negro son elementos metales y ellos poseen signo positivo. Positivo. Por eso las sales se les reconoce porque se unen un anión y un catión. Anión es negativo. El catión es, en este caso, positivo. Entonces los cationes son ellos. Positivo, 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 positivo. ¿Listo? Y todos los elementos que se encuentran de color verde son no metales. Y ellos tienen el signo, según la tabla periódica, verde. Según la tabla periódica tienen el signo verde. Entonces al unir un negativo con un positivo se van a formar la función sales. ¿Listo? Y aquí tienen sus nombres. Ya todavía los nombres no nos aprendamos. Simplemente nos aprendamos a reconocer óxido, hidróxido, ácido y sal. ¿Listo? Ahora pasemos a la práctica calificada.